Trabajando en la comunidad latina y sabiendo que hay muchos pastores que están entrando nuevo de Latinoamérica, que no conocen muy bien la cultura americana, el lenguaje, el ambiente, ¿cómo ellos pueden crear puente, especialmente con nuestros jóvenes? Una buena pregunta, ¿no? Porque estamos hablando de una generación entrando hacia otra. Cuál es, entiende el contexto un poco diferente, el lenguaje, la música, la comida, las amistades, una industria que quizá es muy distinta de donde llegan de su país nativo, donde puede ser viene de un ambiente de agricultura y están llegando aquí en un país tecnológico o industrial. Todos esos elementos juegan gran parte de esa conversación. Y creo que un ejemplo para mí sería que el gobernador Rosselló de Puerto Rico recientemente vino a nuestra organización en Esperanza y pudimos lograr 60 pastores presentes para escuchar algunas de las preocupaciones del gobernador. Y una de las cosas que notamos, presentes no estuvieron los hispanos que eran de segunda y tercera generación. Y en parte es porque un lugar como Puerto Rico, la mayoría de los puertorriqueños ahora viven en Estados Unidos propio, la mayoría. Y de esa mayoría fueron nacidos y criados aquí en Estados Unidos. Es decir, que hay una distancia grande entre el conocimiento y el ambiente de su país y lo que se encuentra aquí en Estados Unidos. Aquí el joven, por la mayor parte, no decidió a venir aquí, sino fue traído por sus padres. Y creo que el liderato de hoy día, los pastores, los líderes de jóvenes, deben tomar una postura de aprendizaje. ¿Cómo yo puedo aprender cuando entro en una nueva cultura? Y esta juventud está siendo criada en una nueva cultura. Y para el pastor, para el líder de jóvenes, es cómo yo puedo entender qué le preocupa al joven, que es distinto a un joven de la experiencia en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá. ¿Cuáles son sus intereses que quizá estando en otro país no tenga esos intereses? Y creo que esas clases de conversaciones dirigían o le ayudan al pastor o la pastora dirigirlo hacia un lugar que comienza con el joven, no con el adulto. Y eso creo que comenzaría a crear esos puentes entre una generación y la otra. Hay varias cosas. Conocer a sus jóvenes. La persona pastoral tiene que sentarse y verdaderamente conocer a sus jóvenes. Usualmente ponen toda la atención en los adultos. Tienen que entender que la gran mayoría de los jóvenes ahora de la iglesia latina van a ser esos jóvenes. Esa es la edad de la mayor parte de nuestra demográfica. Y por primera vez en la historia del latino en Estados Unidos, la segunda generación va a ser el mayor número antes que la primera generación. Eso cambia todo. Tenemos que empezar a mirar eso. Así que el conocer a sus jóvenes y que eso sea prioridad. Lo otro es encontrar los lugares donde él decía, estamos aprendiendo, pero ¿cómo es que lo que ese joven entiende y esa persona pastoral entiende del ambiente les ayuda juntos a crear un sentido de misión y de trabajo en la comunidad? Eso les une. Y yo he visto donde los muchachos jóvenes dicen, Pastor, we could do X, Y, and Z. Podemos hacer tal o cual cosa, pastor. ¿Ve? Y el pastor o la pastora está abierta y le dice, está bien, vamos a hacer eso. Tú me ayudas a hacer esto porque tú eres el que sabe inglés. Tú me ayudas a hacer esto, pero yo voy a hacer esto otro. Y entonces el compartir cómo ambos están viendo a Dios. Están en el mismo lugar, están viendo a Dios. Y ahí ver a esa persona joven como su par. En el espíritu todos tenemos dones. En el espíritu somos iguales. En el espíritu
nos necesitamos ayudar, somos un cuerpo. En el espíritu tenemos un llamado. En el espíritu estamos todos en el mismo lugar. Y entonces, ¿cómo es que esa persona joven, cómo es que esa persona pastoral están entendiendo la actividad y el llamado de Dios en ese lugar? Eso une inmediatamente. ¿Ve? Y dar lugar y defender el lugar de la expresión de la juventud en llevar a cabo la misión, en la adoración, en toda actividad de la iglesia, abrir ese espacio para que eso se lleve a cabo, ¿verdad? Ahora, también voy a decir que esa relación comienza cuando son niños. Los niños hasta los 5 años pueden estar aparte, pero de 6 en adelante deben estar en el culto con los padres, pero que el culto no sea solamente un culto de adultos, que sea un culto donde esos niños puedan contribuir también. Una de las cosas que nosotros teníamos, los niños nos ayudaban a hacer, a repartir la comunión, a hacer ujieres, a orar, a cocinar. Eran parte de todos los comités que teníamos. ¿Qué hacemos? Estamos creando un sentido de identificación. Cuando son jóvenes, desean continuar esa identificación con los adultos y con la misión de esa iglesia. Si los tenemos aparte y entonces los queremos otra vez, cuando ya tienen 11 y 12 años, cuando ya no quieren estar con nosotros porque en su desarrollo lo que desean es seguir con los de su propiedad. Ya los perdimos. Y desean pertenecer en un lugar. Y si no pertenecen a su familia o a su iglesia, buscan alternativas en donde pertenecer. Exactamente. Así que ese sentido de identidad tiene que estar ahí. Y lo otro es cuando hay ya roces difíciles. Entonces las artes nos ayudan. Yo tuve que lidiar con un grupo bien que ya ni se miraban, peleaban nada más. Entonces nos ayudó el crear una liga de boliche. El culto del domingo de la noche era ir a bolear juntos. Y en cada comité, cada equipo, habían 2 adultos y 2 jóvenes. Entonces querían ganar juntos y tenían que trabajar y conocerse y demás. Eso nos ayudó mucho. ¿Qué otra cosa hicimos? Tuvimos un día en el cual, sin palabras, nadie podía hablar. Empezaron a pintar, hicieron un mural de lo que era la comunidad y qué se podía hacer y demás. Y cuando empezaron a mirarse, pintando juntos ese mural o lo que fue, ahí el espíritu empezó a moverse y empezaron a llorar y a pedirse perdón. ¿Ves? El drama ayuda. Yo hice que un joven fuera su padre y que el padre fuera su joven. Y entonces cuando el padre, haciendo el papel de joven, le dice, no, yo me voy a jugar, es baloncesto, etcétera, etcétera. Y el joven, haciendo el papá del padre, le dice, no, después de las 10 de la noche tú no debes estar allá porque es bien peligroso, tú estás loco, muchacho. Y el padre de momento dijo, ¿qué? Pues si tú me pides a mí estar allá a las 11 de la noche, y dice, yeah, papi, pero es porque están mis amigos y yo no quiero que ellos me vean mal, pero tú me tienes que decir que no. O sea, los jóvenes buscan la guianza de la persona mayor. Y tenemos que entender cómo es que busca esa guianza. Si estamos juzgándole y todo es no, pues no. No puede haber la relación. Y por último voy a decir esto, el sentido de autoridad que tenemos en nuestros países de origen, con el sentido de autoridad que se desarrolla aquí bajo un sistema democrático es bien diferente. Nosotros somos autoritativos, controlamos. Aquí, para sobrevivir en la escuela, el muchacho tiene que saber ejercer una autoridad interior y desarrollar una voz interior de su propia autoridad y agencia para poder lidiar con lo que hay allá. Como el padre o la madre pueden verdaderamente ayudar a desarrollar eso, no es siendo la voz externa de autoridad, sino ayudándola a reflexionar. ¿Qué tú crees de, bueno, si tú haces esto, ¿a dónde te va a llevar eso? Piensa bien qué es lo que tú quieres hacer, dónde tú quieres terminar. Y ese tipo de diálogo le permite al joven estar en control de su vida con la guianza de sus padres o una guianza pastoral, pero a la vez desarrollando una voz interna
¿Por qué es importante? Porque entonces, si está contigo y tú vas a ser una mala influencia, ese joven puede tener su propia voz interna. Pero si no la tiene, tú eres la voz externa, que cuando trata de irse de sus padres, porque no puede respirar, entonces tú ahora eres la voz externa que le sigue diciendo qué es lo que va a hacer, como amiga, porque nunca desarrolló una voz interna. Y lo que tú estás tratando de que no pase al controlarlo, pues es lo más que va a pasar, porque no le has enseñado a controlarse a sí mismo. ¿Ves? La substancia de lo que es la autoridad la tenemos que entender y cambiar.